Bienvenidos a la clase número 7 y recuerdo en pocas palabras que lo que hablamos en la clase anterior, la número 6, era el final del gobierno número 18, 18º gobierno de Israel, gobernado por Menachem Begin desde el año 77 hasta el año 81. Y fue aquel gobierno en la novena Knesset, gobierno número 18, pero de la novena Knesset, donde se trataron temas como el pacto de paz con Egipto, el primer pacto de paz que firmó el Estado de Israel con la principal potencia árabe, el primer país árabe en el Medio Oriente. Hablamos también de los problemas económicos que va arrastrando este gobierno de Menachem Begin y hablamos también del comienzo de los problemas entre Israel y la OLP, que está ubicada en el sur del Líbano, que van a terminar desencadenando en lo que conocemos como la Guerra del Líbano, la primera guerra del Líbano. Terminamos diciendo que en los últimos días del gobierno anterior, del gobierno de Menachem Begin, el gobierno decide atacar el reactor nuclear de Osirak en Irak y de esa forma eliminar un peligro potencial como era el de la posibilidad que un país árabe que deseaba erradicar de la faz de la tierra a Israel llegase a conseguir un armamento nuclear. La oposición a Menachem Begin lo acusó de haber realizado la operación en esa fecha para conseguir réditos electorales. Menachem Begin se defendió diciendo que de ninguna manera lo hizo por eso y que él recibió la información que el reactor estaba en una fase caliente, o sea, a punto de causar daños a todo el medio y por lo tanto era el momento de actuar y se debía actuar en ese momento. Lo que quedamos claros es que nosotros llegamos a las elecciones para la 10ª Knesset del año 81 con una sensación de que Begin empieza a ganar poder nuevamente y la gente lo ve nuevamente muy activo. Pero también vemos una polarización en la campaña electoral. Lo que sucede es que la derecha esencialmente empieza a boicotear, participar de forma negativa, molestar las manifestaciones del Maraj, principalmente participantes seguidores del Likud que intervienen en manifestaciones del Maraj y empiezan a acusar a Shimon Peres de todo tipo de temas, como que es un traidor y como que no defiende a Israel. Es así que el Maraj basa su campaña electoral en acusar al Likud que son un grupo de bárbaros. Y la campaña electoral está basada en el mensaje solamente no el Likud. O sea, ese era el mensaje esencial. Y mientras todo esto sucedía, lo que nosotros vemos es que se va viendo con mayor intensidad y claridad que existe una relación entre el votante que vota al Likud y el votante que vota al Partido Laborista, o sea, o al Maraj. Más o menos podríamos decir que a nivel general, si una persona en los 80 era ashkenazí, o sea, judío venido de Europa, solía votar a partidos de la izquierda. Y si una persona era más faradí, solía votar a partidos más de derecha. Segunda variable importante, si una persona era laica, solía votar más a los partidos de la izquierda. Y si una persona era más religiosa, solía votar a partidos de la derecha, siendo que los ashkenazim eran considerados más laicos y los faradim eran considerados más religiosos. Tercer valor importante, nivel educativo. Cuanto mayor era el nivel educativo de la persona, solía votar a la izquierda. Y cuando la persona tenía menos formación académica, votaba a partidos más populares como el Likud. Y por último, cuarta variable, los ingresos económicos. Una persona que tenía mayor preparación académica solía recibir sueldos más altos. Y esta misma persona solía votar hacia la izquierda en Israel. En cambio, una persona que recibía ingresos más bajos y se sentía discriminada por la élite que había gobernado este país durante años y que era una élite especialmente ashkenazí, sentía que el Likud era su casa y que lo protegía.
Estas 4 variables explican incluso hoy de alguna manera la votación, pero evidentemente nos olvidamos del factor fundamental y el factor más importante de todos, y es la concepción de cada votante en Israel con respecto a qué hacer con los territorios de Judea y Samaria y cómo defender a Israel, en otras palabras, lo que nosotros decimos seguridad y relaciones exteriores. Los temas principales, en el donde una persona, si tú le preguntas si estás dispuesto a la creación de un Estado palestino en todo Judea y Samaria y devolver las alturas del Golán y partir Jerusalén y aceptar algún tipo de refugiados palestinos dentro de Israel, y él te dice a todo que sí, evidentemente va a votar más hacia la izquierda, mientras que si te dice lo contrario de forma terminante va a votar más hacia la derecha. Entonces ese es el tema central que decide hoy las elecciones en Israel. A nivel general, evidentemente una persona que tiene mucha conciencia social hoy en Israel, el tema económico va a ser fundamental para él. Pero a nivel general, en los años 80 lo que vemos es una polarización étnica que se manifiesta en el voto. O sea, el Likud captó, como lo venía haciendo los últimos años, a las capas más desprotegidas y en general a judíos que habían venido de países árabes en el pasado. Siendo así, ocurre en la campaña electoral del año 1981 un hecho que quizás decidió el resultado de las elecciones, y es que el humorista Dudu Topaz, en la manifestación final de apoyo al partido Maraj, al partido laborista, lo que dice es los del Likud se creen gran cosa, pero ellos ni siquiera son los guardias de las bases militares. Ellos son chachachim. Chachachim es una palabra despreciativa, una palabra que se traduce en Argentina como negros, como en Uruguay como planchas, en México, si no me equivoco, se dice nacos. Es una persona que es discriminada o basureada o segregada, tratada como alguien sin cultura, un bárbaro. Chachach, se decía en esa época en Israel, en los años 80. Ahora la misma palabra se dice en Israel, ars. Ars es lo que en el pasado era chachach. Entonces, Dudu Topaz dice eso. Le cuentan a Menachem Begin que Dudu Topaz hizo ese chiste y él, como si nunca hubiese escuchado lo que significaba la palabra, un día después se aprovecha de ese desliz poco feliz de Dudu Topaz y lo que hace es decir: nosotros somos chachachim. Nosotros hacemos segregación entre judíos ashkenazim y judíos faradim, y hace un discurso sensacional como solamente Menachem Begin sabía hacer. Y probablemente eso provocó que mucha gente volviese a casa, sintiese que lo estaban insultando y votase nuevamente al Likud. A pocas semanas antes de las elecciones del 81, el Maraj tenía una ventaja grande con respecto al Likud. Pero sin embargo el Likud en las últimas semanas revivió, también por el tema de por el tema de Irak, el reactor de Osirak, también porque Begin volvió al ruedo y también por la desgracia de las palabras de Dudu Topaz, que de alguna manera también mostraban ese snobismo, ese creerse superiores de la élite gubernamental en Israel, que de alguna manera también la vemos de alguna manera en la actualidad, cuando se refieren al populacho. La derecha en Israel captó esa sensación de decepción y estos son los resultados para las elecciones del 81. Como ustedes pueden ver, el bloque del Likud, del Mafdal y de Agudat Israel, y también de un partido pequeño llamado Tami, de judíos sfaradim, de judíos orientales, cuenta con mayoría. Y a los pocos meses de formarse el 19º gobierno de Israel, se unen los diputados del partido de Moshe Dayan, que falleció inmediatamente después de la formación de ese 19º gobierno de Israel. Por lo tanto, tenemos un gobierno que tiene una mayoría
con un partido eje que es el Likud, todo el bloque de la derecha religiosa tiene mayoría en el Parlamento, pero dependen del apoyo del Mafdal y de Agudat Israel, o sea, principalmente el Mafdal, que es el partido acá más grande de los partidos religiosos. Estamos hablando que el partido bisagra, el partido que es indispensable para formar gobierno, era el Mafdal. Lo que queda claro es que durante todos los años 80 vamos a ver, salvo en los gobiernos de unidad nacional, que fueron varios, pero en la época crítica, cuando gobernaba uno de los dos partidos grandes, vemos una dependencia de los partidos religiosos. Esos son los partidos que exigen muchos mayores beneficios a cambio de apoyar al gobierno. Begin nuevamente asume el cargo de primer ministro de Israel. Y lo que vemos en los resultados es una polarización total. Fíjense, la suma de los dos partidos dan como 95 diputados. Una polarización de los partidos grandes. Y en vez de entrar 13 a 15 partidos políticos como entraban en la Knesset, ahora vemos nada más que 10 partidos políticos que participan en la actual Knesset. Vemos también eso. Muy bien, empecemos entonces con el gobierno número 19 del Estado de Israel. En agosto de 1981 asume el 19º gobierno de Israel. Tenemos al ministro de Defensa, Ariel Sharon, muy valorado por Menachem Begin. Tenemos también que Moshe Dayan va a fallecer a los pocos días y otra persona que va a fallecer, asesinado en este caso, Moshe Dayan falleció en un ataque del corazón, que va a ser asesinado es Anwar el-Sadat. El 6 de octubre de 1981, la Yihad Islámica asesina a Sadat y la gran pregunta al inicio del gobierno de Menachem Begin, el número 19, es si Egipto va a mantener su palabra y si el acuerdo de paz se va a mantener en pie. Sadat es reemplazado por Hosni Mubarak y Hosni Mubarak va a mantener el acuerdo de paz con Israel, que hasta el día de hoy, por suerte, se mantiene en pie. Aquel acuerdo firmado entre Begin y Sadat en 1979. Tenemos un problema serio con el gobierno de Menachem Begin, y el problema más serio es un tema económico. Nosotros habíamos hablado bastante de la economía de Israel al principio de los años 80, y lo que ocurre es que el proceso inflacionario continúa. Y las medidas adoptadas para reducir y controlar los sueldos y la influencia de la CGT, de la Organización de Trabajadores de Israel, la Histadrut, y de alguna manera las medidas adoptadas para beneficiarle durante los años 70. Begin intenta de alguna manera poner un poco de orden en ese aspecto específico, pero a la vez adopta una política muy populista en vistas a las elecciones del 81 y una liberalización de la economía cuando la economía israelí siempre estuvo en manos del Estado, siempre estuvo en manos del partido. Era una economía que en los años 60 tú tenías la posibilidad de comprarte un modelo de camisa o dos modelos de camisa. No había muchas opciones. Las fabricaciones era intentar hacer protección local, intentar protegerse la salida de dineros al extranjero. Todo ese tipo de cosas, Begin viene con ideas liberales. Y lo que hace es abrir el mercado, pero el mercado lo que hace es que los israelíes de pronto ven la posibilidad de poder comprarse cosas que antes no podían, por ejemplo televisores a color, por ejemplo autos nuevos. Y empieza un proceso inflacionario y de destrucción de la producción local también, que lleva a Israel a una situación preocupante. Tanto es así que paralelamente ocurre algo, y es que los bancos no controlan inversiones de dinero. Vamos a explicarlo al revés. Lo que sucede es que la población israelí ve que hay un negocio posible y es la bolsa de valores. Y lo que hace es invertir sus fondos en especulación de la bolsa de valores. Y los bancos son socios de eso. Y ayudan a subir y bajar la bolsa de valores de acuerdo a los intereses propios. Todo eso va a terminar desencadenando en una explosión de la bolsa de valores. En una explosión que va a provocar que el Estado tenga que intervenir en la bolsa de valores y que tenga que comprar deudas de los bancos y comprar partes de los bancos y establecer un sistema de control mucho más rígido sobre los bancos, cosa que en el año 2008, cuando explote todo el problema bancario en Estados Unidos
Israel va a estar mucho mejor porque la crisis bancaria y de la juerga de los bancos ya la vivió Israel a principios de los 80. Entonces ya había un sistema de control mayor, por lo tanto el año 2008 afectó menos a Israel este punto específico. Pero tenemos este proceso grave en el tema económico. Digamos que Menachem Begin no se destacó en su vida en ser un gran economista y dejó la economía en manos de los liberales. En manos de los liberales. No podemos decir lo mismo, por ejemplo, de Benjamin Netanyahu, que es el actual primer ministro de Israel en el año 2017 y que también pertenece al mismo partido. Desde el punto de vista de macroeconomía, Netanyahu tiene ideas mucho más claras que el promedio de primeros ministros que ha gobernado el Estado de Israel. Puede usted estar de acuerdo o no, pero él tiene muy claro qué prefiere en la balanza de los intereses económicos macros de Israel. Evidentemente, tiene que pagar un precio a la microeconomía o a la asistencia social de las personas que necesitan la ayuda del Estado. Y eso Netanyahu lo ha comprobado cuando fue ministro de Economía y realizó una política de recortes de la asistencia social durante los años 2000. Muy bien, volvamos entonces a Menachem Begin. Primer tema. Segundo tema importante y tema central de este gobierno número 19 de Menachem Begin fue que la OLP continuaba haciendo atentados terroristas como los que vamos a ver aquí. Y no solamente hablamos de atentados terroristas en el norte de Israel, hablamos de atentados terroristas desde la base de la OLP en el sur del Líbano. También en el extranjero, como el asesinato de un diplomático en París en el 81, o el atentado en la sinagoga de Amberes en Bélgica. Todo eso hace que el gobierno llegue a la conclusión que es necesaria otra operación parecida a la operación Litani del año 1978. Y además, la OLP disparaba cohetes, Katyusha, desde el sur del Líbano, que de alguna manera volvía loca a la población del sur de Israel. Entonces había que hacer algo nuevamente, y la opción era la siguiente. Dentro del Estado Mayor del Ejército existían dos programas. Se llama Oranim Pequeño o Oranim Grande. Menachem Begin y el gobierno de Israel preferían el Oranim Pequeño. Y el Oranim Pequeño era entrar al sur del Líbano, estar adentro durante 2 semanas e intentar alejar más allá de la línea de fuego de los cohetes, estos Katyusha, a los que disparaban, que eran la OLP. O sea, se entra, se expulsa hacia afuera para ampliar el margen de disparo de la Katyusha para que no lleguen al norte de Israel. Esa operación era una operación limitada. Sin embargo, otras personas, como por ejemplo el jefe del Estado Mayor del Ejército, Rafael Eitan, Raful, o principalmente el ministro de Defensa, Ariel Sharon, tenían un plan mucho más amplio y ambicioso, el Oranim Grande. Y este plan era más o menos así. Les digo el plan grande y ambicioso de Ariel Sharon. Si nosotros expulsamos a la OLP del sur del Líbano y logramos que la OLP se sitúe nuevamente en Jordania, donde los palestinos son mayoría dentro del reino de Jordania, y ellos hacen un golpe de estado para derrocar al rey de Jordania, entonces se va a crear un estado palestino, donde ya son mayoría, que es en Jordania. O sea, Jordania es Palestina, y de esa forma se solucionaría el problema de los palestinos. Este plan parece muy ambicioso, pero lo que nos queda claro es que para poder lograr algo así, como lo que quería Sharon en sus sueños, necesitaba mucho más tiempo dentro del Líbano y necesitaba también mucha más entrada de fuerzas militares. Tenía que ser una entrada mucho más contundente, por mucho más tiempo. Y lo que ocurrió fue lo siguiente. El 3 de junio del año 1982, el diplomático israelí Shlomo Argov es atacado por un atentado terrorista en Londres. Y el gobierno de Israel decide que es el momento de hacer algo con la base de la OLP
en el sur del Líbano. Tengan en cuenta que el que hizo el atentado de Argob era el grupo de Abu Nidal, que era la oposición de Arafat dentro de la OLP. O sea, Abu Nidal acusaba a Arafat de ser demasiado endeble, de ser demasiado moderado con respecto a lo que era él. Ahora, para Israel eran todo lo mismo, todo era la OLP. De todas formas, Israel consideró que era el momento de poder hacer algo ahí. Ahora bien, una aclaración importante con respecto a lo que pasaba dentro del Líbano. El Líbano fue creado de alguna manera artificialmente por Francia en los años 30, cortando una parte de lo que era la Gran Siria. Porque en esa zona, por la zona de Beirut, vivía una minoría importante de cristianos, llamados cristianos maronitas. Y lo que hicieron fue tomar un poquito del sur también, de la zona de Siria donde vivían chiitas, y también un poquito de las periferias de Beirut, y crear un país que sea pro-occidental, que sea pro-francés, llamado el Líbano. Y la constitución del Líbano lo que decía es que el presidente del país tiene que ser cristiano maronita, el primer ministro del país tiene que ser musulmán sunita y el jefe del parlamento tiene que ser musulmán chiita. Así dice la Constitución. Lo que sucedió fue que los cristianos eran más cultos y tenían más ingresos que los musulmanes, ya sea sunitas o chiitas. Y lo que ocurrió fue que muchas de estas familias fueron a Estados Unidos, se fueron a Brasil, se fueron a México. Y allí se asentaron e hicieron sus negocios. Y lo que ocurrió fue que mandaban a buscar a sus familiares. Y además, los cristianos maronitas en el Líbano tenían también menos hijos que los musulmanes. Por lo tanto, el índice de población, el porcentaje de población, que en un momento llegó a ser de 55% que eran maronitas, iba cayendo. Entonces los musulmanes, con cierta lógica, dicen, si nosotros somos más, ¿por qué el presidente del país tiene que ser maronita? Entre paréntesis, hasta el día de hoy el presidente es maronita, cuando se lo nombra. El problema es que el presidente hoy en día no gobierna, pero antes sí gobernaba. Pero se mantiene que el presidente tiene que ser maronita y que el primer ministro tiene que ser sunita. La pregunta es quién gobierna de verdad, según la ley interna que se fue modificando. En el año 75 explota esta guerra civil entre musulmanes y cristianos maronitas. E Israel se posiciona claramente a favor de los cristianos. No es que interviene, pero sí de alguna manera empieza un diálogo, a tal punto que en el año 75 Israel permite la entrada de trabajadores cristianos maronitas a través de la Buena Frontera, que hoy en día está cerrada, pero en un momento determinado ciudadanos libaneses entraban a Israel a trabajar, cristianos maronitas. Líbano también quería ser conquistada o recuperada, según ellos, por Siria, que siempre consideró al Líbano como un país parte de Siria. Entonces tenemos una penetración y una intervención militar fáctica de fuerzas sirias dentro del Líbano. Se ubicaban en el centro del país. O sea que luchar dentro del Líbano iba a provocar, posiblemente, quizás, un enfrentamiento con los sirios, con el ejército sirio. Y a todo esto tenemos a la OLP, que a pesar de que en un momento odiaba a Siria, ahora eran amigos y aliados, que estaba a favor de los musulmanes sunitas, evidentemente, porque también los palestinos son musulmanes sunitas, y también a favor de Siria. O sea que la OLP se aprovechaba de un país anárquico donde había conflicto interno para crear un mini estado interno en el sur del Líbano. Ante esta situación, lo que quería Ariel Sharon en su sueño dorado es lograr entrar al Líbano, poner orden, pero en el camino también colocar en el poder real para solucionar la guerra civil a los maronitas y a su líder principal, Bashir Gemayel. El 4 de junio de 1982, el gobierno israelí ordena a la Fuerza Aérea Israelí atacar a la OLP. Y lo que sucede es que el gobierno empieza a tomar medidas guiados por lo que le decía el ministro de Defensa con gran experiencia militar, Ariel Sharon. Y muchas veces lo que ocurría, según el libro de Ari Naor, que era secretario de Menachem Begin, en su libro Begin en el gobierno, es que Ariel Sharon traía propuestas
para operaciones cuando las operaciones ya se habían hecho. O sea, la pregunta es si Ariel Sharon le mintió al gobierno y si le mintió al primer ministro Menachem Begin. Yo creo, personalmente, que lo que había dicho David Ben Gurión en los años 50, cuando se levantó la unidad 101, que decía que Ariel Sharon tenía tendencias a no decir la verdad, creo yo que puede tener mucha razón o razón. Lo cierto es que Ariel Sharon, con su política de hechos consumados, lleva al gobierno a una intervención mucho masiva que cumpla con su programa que tenía él sobre el Líbano. Y también existe una responsabilidad de parte del primer ministro, que él es el responsable ante su población de lo que sucede en el Líbano. Y lo que vemos es que inmediatamente, a los 10 días de haber comenzado la guerra, el número de muertos supera los 200 personas. Y empieza el gobierno a perder la legitimidad que había tenido en el comienzo de la operación militar. Al principio la población apoyaba que había que hacer algo para poder calmar a la OLP. Pero con el paso de los días y el aumento de los muertos, empiezan las manifestaciones y se reúne una manifestación muy grande. Dicen de 400.000 personas. Es poco creíble que sea ese número, pero así dice el mito. En la Plaza de los Reyes de Israel, la plaza que hoy en día se llama Rabin, en Tel Aviv, con 400.000 personas pidiendo el fin de la guerra del Líbano. Y frente a la casa del primer ministro se van reuniendo personas que con carteles que van cambiando los números van señalándole a Menachem Begin el número de muertos que está provocando la guerra del Líbano. En el marco de las protestas contra la política israelí en el Líbano y contra la actitud del gobierno dirigido por Menachem Begin, el 10 de febrero de 1983, una manifestación se lleva a cabo de Paz Ahora frente a la casa del primer ministro y una persona llamada Yona Abrujami arroja una granada militar contra los manifestantes, asesinando a Emil Greenfield. Este es otro asesinato político que resquebraja también la unidad de la sociedad israelí y que choquea la opinión pública y que debilita aún más la posición de por sí endeble del gobierno de Menachem Begin. Y si a eso le suman que vuelve la violencia política, sí, vuelve la violencia política, y si a esto se le suma que pasados unos meses fallece en noviembre del 82 Alisa, la esposa de Menachem Begin. Entonces, evidentemente, la presión por la cantidad de muertos, el sentirse culpable de Menachem Begin y la muerte de su amada esposa cuando él no estaba en Israel porque había tenido que viajar al extranjero, colocan a Menachem Begin en una situación no cómoda y en una depresión profunda. Pero a esto hay que sumarle algo peor todavía. Y es lo siguiente, desde el punto de vista militar, Israel logró expulsar a la OLP del sur del Líbano. Logró expulsarla y en la mitad de agosto, el 12 de agosto de 1982, Israel firma un acuerdo con mediación extranjera para que la OLP se vaya del Líbano y coloca su base de operaciones en un país lejano llamado Túnez. Allí a Túnez, desde Túnez siguen haciendo problemas y siguen inestabilizando también al Túnez. O sea que tenemos que la OLP pasó desde Egipto al principio, Jordania después, en Septiembre Negro los matan y se van al sur del Líbano y en el año 82 Israel interviene y echa a Arafat y a la OLP hacia Túnez. En ese momento se corona al presidente Bashir Gemayel, pero su gobierno dura simplemente 2 días. Porque en ese momento lo que ocurre es que el espionaje sirio asesina a Bashir Gemayel. Y las fuerzas de Gemayel, conocidas como las falanges cristianas, se reúnen en el aeropuerto bajo el control de Israel y deciden vengar el asesinato de Bashir Gemayel.
y entrar al campo de refugiados al campo de refugiados palestinos de Sabra y Shatila, que está bajo control perimetral del ejército de Israel. Y algunos dicen que Israel, de alguna manera, hay testimonios que dicen que Israel iluminó el campo para que se pueda actuar mejor. Las falanges entran a los campos de refugiados de Sabra y Shatila y asesinan entre 700 y 800 palestinos para vengarse de Bashir Gemayel, del asesinato de Bashir Gemayel. Este tema sacude a Israel. Y sacude a Israel porque la población de aquí dice que no puede ser que un gobierno israelí haya permitido una atrocidad tal. Y acusan a Ariel Sharon de ser un asesino y a Menachem Begin de haber sido socio, porque él es el responsable. Se levanta una comisión en Israel, llamada la Comisión Kahane, una comisión de investigación que a la larga va a establecer, va a criticar duramente a Rafael Eitan, el jefe del Estado Mayor del Ejército, y aconseja no extender su mandato, va a criticar unos cuantos más y va a determinar que Ariel Sharon no puede seguir cumpliendo la función de ministro de Defensa. Y durante años Ariel Sharon no pudo ocupar ese cargo. En ese momento nadie se imaginaba que al cabo de unos años Ariel Sharon iba a ser primer ministro de Israel. Y menos que en el año 2005 iba a ejecutar la desconexión de la Franja de Gaza. En este momento Sharon es el símbolo del odio que desde la izquierda se siente hacia la derecha. Tanto es así que, por ejemplo, Sharon visitó Sudamérica y movimientos juveniles relacionados con la izquierda en Israel lo recibieron con carteles que decía malvenido a Ariel Sharon. Malvenido. Ariel Sharon es obligado a renunciar, pero Begin ya se siente que ha perdido control. Ya se siente deprimido por la muerte de su mujer. Se siente especialmente dolido por la cantidad de muertos que supera los 400 por la guerra del Líbano. Y en el año 83, Menachem Begin simplemente anuncia su gobierno. Eini yehol od. No puedo más. No puedo seguir más. Y Menachem Begin renuncia al cargo de primer ministro. Y quiero hacer un pequeño comentario personal. Yo creo que los dos grandes líderes que ha tenido el Estado de Israel han sido Menachem Begin y David Ben Gurion. Y de la misma forma que hablamos sobre David Ben Gurion y su capacidad para poder gobernar en épocas de crisis al Estado de Israel y su visión con respecto a cómo colocar a Israel en el mundo occidental y preocuparse por aumentar radicalmente la capacidad defensiva que tiene el Estado de Israel desde el punto de vista militar. Por supuesto que Menachem Begin podemos resaltar que fue el primer ministro que tomó el riesgo de firmar un acuerdo de paz con un país árabe que durante años anunciaba su deseo de destruir a Israel y que colocó sobre la mesa un principio básico en el judaísmo, y es que las tierras son menos importantes que la vida, ante todo la vida. Y si Menachem Begin iba a poder evitar que mueran más soldados israelíes en el frente egipcio a cambio de renunciar a territorios, entonces demostró que lo iba a hacer. Pero Menachem Begin también tiene muchos otros detalles. Dejemos a un lado de la capacidad retórica sensacional de Menachem Begin. Probablemente el orador más notable que haya tenido el Estado de Israel, quizás junto a Netanyahu, que tiene capacidad oratoria también bastante notable. Menachem Begin vivió durante toda su vida en una casa muy pequeña en Tel Aviv, que ni siquiera era de él, sino que era una casa, esas casas estatales que había recibido. Y durante muchos años era extremadamente limitado el dinero que él poseía. Tanto es así que parte de su sueldo y de sus ganancias las donaba a personas que habían perdido familiares cuando él dirigía el Etzel, el movimiento clandestino Etzel, el Irgun Tzvai Leumi. Donaba parte a las viudas y los huérfanos del movimiento clandestino. Begin para mí representa la modestia y el honor de una persona que respeta las leyes y de una persona que asume responsabilidades, como lo hemos visto al renunciar asumiendo la responsabilidad de haber perdido el control de lo que sucedía en la guerra del Líbano.
En el año 1992, Menachem Begin va a fallecer y durante todo el periodo del 83 al 92 salió de la vida pública y se recluyó en su casa, prácticamente sin ver a nadie, aislado del mundo político. Estamos hablando de una persona que dirigió a todo un bloque político en Israel durante décadas. Antes de irse, Menachem Begin aprueba la votación de la ley de anexión del Golán, que no es una anexión territorial, sino lo que dice la ley es que la ley israelí deberá ser cumplida sobre todo lo que está sobre el suelo de las alturas del Golán. O sea que es una anexión de alguna manera, pero es importante porque esa política de anexión era mucho más fácil de hacer cuando en el momento, en el 67, que se tomó control sobre las alturas del Golán, vivían solamente 6.000 drusos que habían quedado en el Golán, en 3 poblaciones que hasta el día de hoy continúan, son mucho más, son como 13.000. Entonces era mucho más fácil porque era un terreno prácticamente libre. Con el paso de los años fue asentándose judíos en las alturas del Golán y la política adoptada por el gobierno de Israel tras la guerra del 67, que ese terreno iba a ser moneda de cambio para un futuro pacto de paz, de alguna manera Menachem Begin dice no, ahora cambiamos la política y hemos anexado las alturas del Golán. De todas formas, yo personalmente considero que llegado el momento, si hay un gobierno sirio en algún momento que reconozca a Israel y que abandone el uso de la fuerza cumpliendo las premisas Shem Tov Yariv, es probable que Israel esté dispuesta también a ceder parte de las alturas del Golán a cambio de conseguir un acuerdo si cree que el acuerdo es un acuerdo de paz confiable. Pero es mi opinión personal, por supuesto. Hay personas en Israel que dicen que de ninguna manera no hay que ceder las alturas del Golán porque tiene una cualidad estratégica militar que hace que los poblados del norte de Israel sean mejor defendibles a través de mantener el control. Evidentemente, cuando estamos hablando de que hoy en Siria hay una guerra civil en donde ISIS, Irán y Hezbollah combaten en el terreno de Assad, y entonces hablar de un renunciamiento a las alturas de Golán es medio ridículo. Pero quién sabe dentro de 10 años lo que va a ocurrir en Siria. De todas formas, el Likud, el partido gobernante, puede llamar nuevamente elecciones, o lo que puede hacer es formar un 20º gobierno de Israel dentro del Likud. Y lo que hace el partido es elegir al ministro de Exteriores, Yitzhak Shamir, ex agente del Mossad, para dirigir al país. Y él supera a David Levy, un político que venía de Marruecos y que se siente todo el tiempo él despreciado por ser de Marruecos. Él dice, no me nombran a mí porque yo vengo de donde vengo. De todas formas, Yitzhak Shamir gana dentro del partido, se impone por no tantos votos, y él es nombrado primer ministro para el 20º gobierno de Israel, que no dura mucho tiempo. Lo que ocurre durante todos estos meses es que uno de los aliados del gobierno de Israel, Abu Hatzera, del partido Tami, es sentenciado por malversar un fondo que tenía nombre de su padre. Y lo que sucede es que él sale de la Knesset y cuando vuelve decidido a vengarse de la coalición que no lo protegió y a apoyar un adelanto de las elecciones. En el camino lo que ocurre es algo grave en Israel, y es que se descubre una célula de terroristas judíos llamado la Machteret Yehudit, el movimiento clandestino judío, que había hecho atentados contra intendentes árabes y que planificaba volar autobuses y otro tipo de cosas. Este movimiento clandestino, en el 84, antes de las elecciones, es el Shabak, el Servicio de Inteligencia Interno del Estado, lo descubre y lo mete en presión. Algunos fueron sentenciados de por vida, otros fueron al cabo de unos años, recibieron amnistía, pero por primera vez se ve que también los judíos son capaces de organizar movimientos clandestinos que hagan actos terroristas. Es verdad, son hechos aislados en la historia de Israel, pero fue grave. Esta acción fue grave y esto ocurrió a principios del año 1984. ¿Qué tenemos entonces en este 20º gobierno de Israel? Tenemos una inflación de más del 200% en un año. Tenemos también que el dólar, que estaba a 35 shekels, ahora está a 117.
O sea que sigue el problema económico. Y además Aarón Abu Hatzera, este político del partido Tami, que formaba parte de la coalición, regresa y apoya una disolución para adelantar las elecciones en Israel. El gobierno no cae, sino que se aprueba, sin el apoyo del gobierno, una ley para adelantar las elecciones que va a ocurrir en 1984. Estamos hablando entonces de la 11ª Knesset. El 23 de julio del año 1984 se tienen que realizar las elecciones para la 11ª Knesset, que tenía que formar el 21º gobierno de Israel. En el mapa político de Israel vemos cambios pequeños y vemos un cambio grande y fundamental. Los cambios pequeños son que el ex jefe del Estado Mayor del Ejército, Rafael Eitan, que era de alguna manera quien había dirigido la operación Paz para la Galilea o Guerra del Líbano 1, forma su propio partido político llamado Tzomet, que se une a Geula Cohen, que había sido la política que había rechazado el pacto de paz con Egipto y que había formado una agrupación que no había entrado en los gobiernos de Israel últimos, que se llama Tjiá o Redención, si podemos traducirlo así. O sea que juntos forman el partido de Tzomet y de Tjiá. Con el paso de los años, Geula Cohen se va a arrepentir de haber votado en contra del pacto de paz con Egipto. Ella desconfiaba de Sadat y de Egipto y no pensaba que había que renunciar, que había que realizar renunciamientos territoriales. Pero en este momento todavía ellos dos son de la oposición a la derecha del Likud. O sea, tenemos que el Likud ya en este momento tiene por lo menos dos opositores a la derecha. Tzomet Tjiá, estos dos partidos que acabo de nombrar, y también Mafdal, que es un partido que se ubica claramente a la derecha de lo que es el Likud. Entonces tenemos el surgimiento de ese partido. ¿Se acuerdan de Ezer Weizman, que había sido ministro de Defensa durante Menachem Begin y uno de los arquitectos de la paz con Egipto? Él se separa del Likud cuando se decepciona de Menachem Begin y del plan de autonomía. Y él forma su propia agrupación que se va a llamar Yahad. Y ellos se van a postular, Yahad, a las elecciones de 1984. Y él comete un gran error, porque si él podía recibir el papel de partido bisagra. Pero lo que hace él es anunciar que él va a apoyar a un gobierno del Maharaj. Y por eso, de esa forma, él de alguna manera se ubicaba claramente en el bloque de la izquierda, cuando podía ubicarse en el centro y formar gobiernos con ambos dos y pedir grandes réditos para eso. Yahad se va a terminar y Ezer Weizman se van a terminar uniendo al partido Maharaj, y Ezer Weizman va a terminar siendo uno de los portavoces a la izquierda del partido de izquierda Maharaj. O sea, uno podría decir que Ezer Weizman cuando fue de derecha fue el más de derecha, cuando fue el militar fue el más militar, cuando contó lo que había hecho Rabin y lo que había pasado a Rabin en la guerra del 67 fue el más, y cuando fue de izquierda fue el más de izquierda dentro de su partido, de alguna manera. Digamos que Ezer Weizman era Ezer Weizman. Con el paso de los años, Ezer Weizman va a ser nombrado presidente de Israel. Sí, Ezer Weizman fue presidente de Israel antes de Moshe Katsav y antes de Shimon Peres, que fueron los últimos presidentes. El actual se llama Ruvi Rivlin. Les recuerdo, el presidente de Israel es una figura esencialmente protocolar que tiene ciertas funciones, como por ejemplo darle al al candidato a formar gobierno la posibilidad de formar gobierno, y también tiene el derecho de dar ciertas amnistías. De todas formas, es una figura no política, por más que Shimon Peres fue muy político, y Ruvi Rivlin es menos político, es más consensual dentro de los presidentes en el Estado de Israel. El Maharaj en las elecciones del 84 está segura que gana, y lo que hace es atacar la política económica del Likud y atacar la complicación que ha provocado la política de Menachem Begin y de Shamir después en el Líbano. O sea, es un ataque frontal en contra del Likud. Y el Likud, liderado por Yitzhak Shamir, de alguna manera se presenta como el partido de gobierno, el partido de confianza, el que protege a las capas más desprotegidas y el país que sabe hacer el partido que sabe hacer las cosas. Esto es el resultado de las elecciones
para la 11ª Knesset. Y como ustedes pueden ver, hay una situación complicada, porque todo el bloque de izquierda no tiene más de 60 diputados. Sí, tiene quizás cierta mayoría si es que mete a los diputados de los partidos árabes israelíes. En ese caso, puede conseguir cierta mayoría, pero el partido Maraj no quiere basar su coalición en el partido árabe israelí, que la conciencia popular israelí son vistos como alguien que no deberían formar gobierno en Israel formal, porque son acusados de defender las posturas de los palestinos en general y por lo tanto son vistos como que no tienen legitimidad para que un gobierno de izquierda los una formalmente un gobierno. Pueden apoyarlos, pero desde afuera. Lo que vemos con los datos de las elecciones es que no tienen suficientes votos. Tampoco la derecha tiene suficientes votos. No tiene suficientes votos porque la única forma de acercarse a algo así es uniendo a la extrema derecha a la coalición. O sea que ambos dos no tienen posibilidad de hacer una coalición mayoritaria. Y en ese mismo lugar es donde se encuentran el partido Maharaj y el Likud y deciden una invención nueva y es un gobierno de unidad nacional con rotación. O sea, 25 meses va a gobernar un partido y otros 25 meses va a gobernar el otro partido. Shimon Peres exige empezar él. A Yitzhak Shamir, líder del Likud, le aconsejan: no confíes en Shimon Peres. Yitzhak Shamir acepta y dice va a cumplir. Entonces, el primer ministro va a ser primer ministro de rotación. Cuando uno es primer ministro, el otro, el que va a ser primer ministro, es ministro de Exteriores. Y cuando cambian, al revés. El ministro de Economía va a ser siempre del Likud. Y es Yitzhak Modai, que era parte del Partido Liberal, de la parte liberal del gobierno. Y el ministro de Defensa va a ser Yitzhak Rabin. O sea, del 84 al 88 tenemos un gobierno de unidad nacional, con una rotación para primer ministro de cada 25 meses. Este gobierno de Israel es un gobierno que tiene un mini gabinete de 10 personas que se vetan mutuamente. No puede haber ninguna decisión que no consiga consenso de ambas partes. O sea que desde el punto de vista político tenemos un gobierno de estancación nacional, estancado. Pero desde el punto de vista de ciertas medidas que eran necesarias para el país, se toman en conjunto y reciben apoyo amplio. Y las dos medidas que recibieron apoyo grande, importante, fueron: la primera medida importante, sanear la economía. Lo que hace el gobierno de Israel, liderado por Yitzhak Modai y por Shimon Peres como primer ministro, es recortar presupuestos, controlar y llegar a acuerdos con la Organización de Trabajadores de Israel para bajar sueldos y controlar los sueldos y hacer una política de control de precios total, limitar la importación y hacer un desagio de la moneda que hace que la moneda israelí deje de ser el shekel y pase a ser shekel nuevo, shekel hadash, que es la moneda actual que tenemos en Israel. En esos años, los años 80, Israel también tiene que decidir hacia dónde va, porque hasta los años 80 Israel producía quizás principalmente productos agrícolas, cierta tecnología, pero Israel tiene que definir en qué es buena. Y lo que es buena Israel es en ideas. Siendo así, tras la crisis de los 80 que explicamos ya en temas económicos, Israel empieza a mentalizarse y a canalizar sus energías en producir esa ventaja relativa de buenas ideas que hace que en el futuro estas ideas se vendan en el mundo. Lo que hoy conocemos como Startup Nation, una nación de creadores, de creativos, de personas que impulsan nuevas ideas. En los años 80 Israel va cambiando y va a empezar a explotar en los años 90 y se va a definir que eso es lo que es bueno Israel en los años 2000. La crisis de los 80 fue una crisis económica muy importante en el cual durante varios años Israel tuvo que ajustarse muchísimo el cinturón.
Eso pudo lograrse gracias al gobierno de coalición nacional. Y el segundo tema importante que se definió es asegurar la retirada de los soldados israelíes hasta un margen de aproximadamente 45 kilómetros hacia el sur del Líbano. O sea, se mantenía una franja de seguridad y se iba a entrenar a soldados maronitas, aliados de Israel, que luchasen contra los que oprimían a los maronitas. Ese ejército se va a llamar Ejército del Sur del Líbano o Tzva Drom Lebanon, el Ejército del Sur del Líbano, o las iniciales Tzadal. Es un ejército de maronitas que combatían junto a Israel. Israel los armaba y los entrenaba, pero ellos eran los que estaban en la zona. Más la ayuda de soldados israelíes, se crea una franja de seguridad en el sur del Líbano, en donde vemos a partir de este momento que cada tanto se producen enfrentamientos con un grupo creado después de la salida de la OLP, un grupo que había ocupado el lugar de la OLP, un grupo formado por los que eran mayoría en el sur del Líbano. Y en el sur del Líbano la mayoría es musulmana chiita. Lo que tenemos en el Líbano hoy es que la población se divide de la siguiente manera. 30% son maronitas, cristianos, 30% son musulmanes chiitas y se ubican principalmente en el sur del Líbano y un poquito en el norte. Y el resto, el 35%, son musulmanes sunitas, que son la mayoría mínima, y el otro 5% son drusos, armenios y demás. En el sur del Líbano existía ya un grupo armado llamado Amal, creado en el año 1975, pero en el año 82, con la salida de la OLP, Irán, país chiita, entrena un brazo armado y apoya un brazo armado llamado Partido de Dios o Hezbollah. Este grupo va a empezar poco a poco a tomar dominio de la situación y a empezar a enfrentarse a Israel y a seguir disparando katyushas o armas parecidas en contra de Israel desde el sur del Líbano. En otras palabras, Israel expulsó a la OLP y en su lugar, el lugar fue ocupado por Hezbollah, que con el paso de los años demostraría que es un grupo mucho peor, mucho más radical, mucho más religioso que lo que era la OLP. El primer gobierno, liderado por Shimon Peres, ocurrieron dos hechos importantes que tienen que ver con la inmigración. El primero, la operación Moshe, la operación Moisés, por el cual 6.000 judíos de Etiopía debieron ir caminando hasta Sudán y de ahí fueron rescatados por Israel. Cuando el gobierno de Etiopía se enteró de lo que estaba ocurriendo y también cuando se enteró el mundo árabe, empezaron a presionar también a Sudán para que filtrase el paso de los judíos. Y como Sudán tenía miedo de ser de alguna manera atacado por la Liga Árabe, la operación cesó, pero fue la primera gran ola de inmigrantes. Y la segunda es la liberación de presos sionistas dentro de la Unión Soviética, como Natan Sharansky, Yuli Edelstein e Ida Nudel, que llegaron a Israel dentro de la inmigración, el comienzo de la masiva inmigración que va a haber más adelante tras la caída del bloque soviético y el fin de la Unión Soviética. Nosotros dijimos que durante años la política israelí fue con el terrorismo no se negocia. Y en ese caso dimos ejemplos sobre el avión secuestrado Sabena, el Hotel Savoy o la operación de Entebbe, de liberación de los secuestrados en Entebbe en el año 1976. 1976. Sin embargo, en el año 85 se produce un intercambio conocido como el intercambio Jibril, en el cual más de 1.100 terroristas del grupo de Ahmed Jibril son intercambiados por 3 presos israelíes, soldados israelíes que habían caído en manos de los enemigos de Israel. Este intercambio de prisioneros, entre ellos fue liberado Jibril Rajoub, que es el actual presidente de la Asociación del Fútbol Palestino y uno de los principales instigadores al terrorismo, marcó un cambio en la política israelí de alguna manera, un cambio fundamental, y es que Israel empieza a negociar con terroristas. Israel, de alguna manera, hay presión popular para poder rescatar a personas que cayeron en desgracia o que cayeron presos y que están secuestrados en manos del enemigo, y Israel acepta este intercambio. Pocos años más tarde, en 86, un
aviador israelí llamado Ron Arad va a caer en manos de Amal. El grupo chiita se lo va a pasar a Hezbollah. Va a pasar unos años en Irán y por lo visto en el año 1995 muere. O por lo menos ya no hay rastros de qué pasó con Ron Arad. Ron Arad es una mancha importante en la historia de Israel. Porque Israel de alguna manera dice que va a hacer todo para poder rescatar y devolver a casa a Ron Arad, pero Ron Arad termina muerto. La imagen de Ron Arad y lo que le pasó a Ron Arad va a volver a la hora de que el gobierno israelí tome la decisión si liberar o no a alguien que se sabe que está vivo, y es Gilad Shalit, que en el año 2011 también fue intercambiado por 1027 terroristas. De todas formas, Ron Arad muere en cautiverio luego de haber estado en el Líbano y también un tiempo en Irán. Esos son dos hechos importantes que vale la pena señalar. Y hay otros dos hechos que tienen que ver con temas de seguridad. Dos desgracias y un éxito. Las dos desgracias es que Jonathan Pollard, un norteamericano judío, le pasa información a Israel. Y esa información es detectada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Jonathan Pollard va a pedir refugio a la embajada de Israel y el gobierno de Israel se desentiende de él. Y Jonathan Pollard hasta hace poco tiempo permanece en prisión y hoy en día no puede salir, hasta el momento, hasta el 2017 no puede salir de Estados Unidos. Pero Jonathan Pollard pagó un enorme precio por haber ayudado al espionaje israelí. Y otro problema de espionaje grande es que un ingeniero, un trabajador de la central nuclear de Dimona mete una cámara de fotos adentro de la central nuclear de Dimona y luego le vende las fotos que tiene a un periódico inglés y el mundo se entera que supuestamente Israel tiene armas no convencionales. Este hombre se llama Mordejai Vanunu. Él dice que lo hizo por una cuestión de conciencia, por una cuestión ideológica. Lo cierto es que Mordejai Vanunu no tenía gran afinidad hacia o con las mujeres y este hombre es seducido por una mujer que lo lleva hasta Italia, lo saca en un yate y lo secuestra el Mossad, lo mete en una caja de envío de la empresa Tzim y lo traen a Israel para juzgarlo. Y durante años Mordejai Vanunu estuvo en prisión hasta que fue liberado en la actualidad y no puede hablar con la prensa y demás. Son dos hechos graves que tienen que ver con el espionaje, que Israel no sale bien parada. Estamos hablando de los años 85-86. El éxito para el espionaje israelí fue que la élite del Estado Mayor del Ejército viaja más de 2.400 kilómetros para asesinar a los líderes del ala militar de la OLP en Túnez. Derriban unos cuantos edificios y terminan matando a Abu Sayyad, el jefe de seguridad de la OLP. Un hecho importante que me olvidé es otro tema que sacude, dos temas de hecho que sacuden durante estos años, la primera mitad de los años 80, es que en abril del año 1984, el 12 de abril, terroristas palestinos secuestran un autobús en el sur de Israel y se produce un intercambio de disparos. Dos palestinos son atrapados por el Shabak, por el servicio de inteligencia. Uno de ellos, por lo menos, es fotografiado por el diario Hadashot, un diario bastante popular por aquellos años. Y al otro día nos enteramos que estas mismas personas habían muerto. Empieza a circular una información que después se confirma que el jefe del Shabak dio la orden de asesinar a los secuestrados. O sea, mátenlos. Y empieza una enorme discusión de hasta qué punto el Shabak tiene que utilizar la fuerza para sacar información. Los líderes del Shabak a cabo de un tiempo, reciben amnistía, pero el tema del control civil sobre lo que hacen los servicios de inteligencia israelíes va a ser un tema crucial en las discusiones de este año. Y es un tema crucial, es el famoso caso del autobús 300, en donde los jefes de los servicios de inteligencia se preguntan hasta qué punto tiene que rendirle cuenta a las autoridades civiles
Recuerden que durante años los militares tenían una aureola y una amnistía que de alguna manera podían hacer lo que quisiesen o que palabra de un militar era palabra santa. Todo esto se resquebraja cuando vivimos la guerra del Yom Kippur en el año 73, en donde los militares dejan de tener esa aureola poco a poco, por más que hasta el día de hoy haber hecho una exitosa carrera militar es una excelente plataforma para muchos para después hacer carrera política. De todas formas, vemos en el caso del autobús 300 un caso bien grave en donde la gente de la población desconfía de decisiones que tomaron el servicio de inteligencia, en este caso el servicio de inteligencia interno del país. El gobierno 21º de Israel tiene que terminar sus funciones después de 25 meses. Shimon Peres hace un intento también de conseguir el voto de los partidos religiosos para no hacer la rotación. Por lo tanto, los que le decían a Shamir, cuídate de Peres, tenían cierta base para suponer que Shimon Peres podía actuar de manera poco clara. Lo cierto es que se produce la rotación y se levanta el 22º gobierno de Israel con la misma estructura. Y este gobierno de Israel tiene que hacer frente principalmente a un tema central. Y es lo siguiente. En el año 1975 vivían 2.500 judíos más allá de la línea verde en las colonias judías. Pero en el año 1985 ya vivían ahí 60.000 judíos en 100 colonias. Y actualmente, más allá de la línea verde, viven alrededor de 600.000 a 700.000 judíos. O sea que lo que vemos es un aumento enorme de las manifestaciones de protestas de árabes que fueron creciendo. Ellos son los árabes jóvenes que no conocieron lo que fue el gobierno jordano. Ellos nacieron viviendo bajo ocupación militar israelí, bajo un gobierno militar israelí. Y ven como todo el tiempo hay nuevas colonias y un poco más de poblados judíos y un poco más de pobladores judíos. Y lo que hay es manifestaciones de protestas. El caldo de cultivo de esa decepción explota en diciembre de 1987, cuando se produce un accidente de camión, un atropello, un accidente de autos, que mueren 4 palestinos del campamento de refugiados de Jebalia. Y de pronto, personas, niños y jóvenes palestinos arrojan piedras contra unos soldados que habían sido entrenados para luchar y enfrentar un peligro físico real. Ellos no son policías, no saben cómo actuar frente a un palestino que le va a arrojar una piedra. ¿Qué hacen? ¿Se le dispara al cuerpo al palestino? Entonces, todo esto en el marco de un conflicto en donde los medios de comunicación internacionales empiezan a filmar a niños palestinos arrojando, o a jóvenes palestinos arrojando piedras contra soldados israelíes, y los soldados israelíes dispersando las manifestaciones. Evidentemente, eso mostraba muy mal al ejército israelí. Este levantarse popular se llamó como la intifada, comenzada la intifada por los niños que se hicieron grandes y que no vivieron bajo el gobierno jordano desde 1967 hasta que empieza la intifada en diciembre de 1987. Pasaron casi 20 años, pasaron 20 años. Entonces lo que nosotros vemos es que el gobierno israelí lo primero que hace es acusar a la OLP. La OLP estaba en Túnez. ¿La OLP fue la culpable de haber empezado la intifada? No. Pero la OLP se subió al carro de la intifada. Lo segundo que ocurre es que un movimiento que había hecho trabajo popular durante años, haciendo trabajo público, haciendo dawa, acción social, levantando mezquitas, dando de comer a la gente más barato, dando parvularios, dando servicios médicos. Este grupo que era la Hermandad Musulmana, la sucursal de la Franja de Gaza principalmente, de la Hermandad Musulmana, modifica su nombre y decide pasar a la violencia. O sea, no solamente hacer acción social, sino también hacer actos de terrorismo. Este grupo se llama Hamas, nacido en abril de 1988, unos días después de haber comenzado la intifada. El grupo Hamas va a empezar a comer poder en la calle palestina y a ganar poder a costa de la OLP, que era supuestamente el representante popular de la gente palestina. Sin embargo, el que está en el terreno haciendo trabajo social es el Hamas. Y el Hamas ha decidido ser más extremista incluso que la OLP, porque ni siquiera la OLP
estaba viviendo dentro del territorio. Y además la OLP, los atentados que solían hacer eran atentados con armas. En cambio esta gente empieza poco a poco a modificar la actitud. Primero sí, secuestran a 2 policías, 2 militares israelíes, que los vemos acá, y empiezan los primeros atentados del Hamas. Sí, empiezan a hacer atentados. Con el paso de los años van a modificar el tipo de atentado y van a terminar haciendo atentados con suicidas. Eso lo van a copiar de Hezbollah. Pero vemos un aumento enorme de esto. Yitzhak Rabin, entre otras cosas, aconseja romper manos y piernas de los manifestantes. Eso provoca que diputados árabes dentro de su partido se separen del gobierno de Rabin. O sea que el tema central fue la explosión de la intifada, que ocurre en diciembre del 87, poquito antes que termine, que nos acerquemos a las elecciones en Israel. Y el segundo tema importante es que en abril del año 1987, Shimon Peres, ministro de Exteriores de Israel, se reúne secretamente con el rey Hussein de Jordania y negocia la posibilidad de hacer una conferencia internacional en donde el resultado sea que Jordania toma control nuevamente en una federación de los territorios de Judea y Samaria, y Israel firma un acuerdo de paz con Jordania. Eso se llama la opción jordana. No sabemos si el rey Hussein de Jordania tenía la fuerza para poder asegurar y ejecutar algo así. Lo cierto es que Shimon Peres regresa a su primer ministro, a Yitzhak Shamir, y le dice lo que acaba de ocurrir y lo que acaba de hacer. El primer ministro está en contra de una conferencia internacional. Él dice que una conferencia internacional va a obligar a Israel y va a presionar a Israel desde varios puntos a hacer concesiones territoriales que él no quiere hacer. La política de Shamir era claramente negociaciones directas como hicimos con Egipto. Nada de conferencias internacionales. La política de Shimon Peres es conferencias internacionales. A Shamir no le gusta la idea. Pero lo que más no le gusta es que él le pide a Shimon Peres que le dé el documento, que le muestre el documento por el cuál va a ser el acuerdo que vamos a firmar. Y Shimon Peres le responde que él no le entrega sus documentos, no le entrega el documento por miedo a filtraciones. Evidentemente Shamir lo que hace es enojarse con el caso y comunicarse con el ministro de Exteriores de Estados Unidos y decirle que lo que dice Shimon Peres no representa al gobierno de Israel. Y lo que hace el gobierno norteamericano es no meterse, y de esa forma muere la opción jordana. A los pocos meses el rey de Jordania, harto de la situación, decide separarse completamente de su responsabilidad con respecto a Judea y Samaria, y la opción jordana muere. Tanto es así que inmediatamente después la OLP declara su independencia desde el extranjero, cosa que nunca se efectivizó. De todas formas, hoy sería simpático incluso ver la posibilidad de la opción jordana, ¿verdad? Quizás la opción jordana era buena idea, menos buena idea era la conferencia internacional. De todas formas, eso no ayudó a la confianza entre Shimon Peres e Yitzhak Shamir. De esta forma nos acercamos a las elecciones del año 1988, con 2 temas principales. La propuesta de Shimon Peres de la opción jordana y principalmente la intifada. La intifada lo que hizo fue concienciar a la población israelí que el tema palestino de alguna manera se tenía que solucionar. No podíamos seguir viviendo sin tratar el tema, sin tocar el tema. Quizás el tema más importante del mapa político de Israel para las elecciones de 1984 fue el surgimiento de un partido político que represente a los ortodoxos judíos sfaradim. Este partido se separa de Agudat Israel, lo que hoy es Yahadut HaTorah, se separa de ellos con la bendición de los líderes del partido ortodoxo predominantemente ashkenazí, y crea un partido político también con las fuerzas de este diputado de Tami, y lo que hacen es formar el partido político Shas. El partido político Shas no solamente va a recibir votos de ortodoxos judíos de origen sfaradí, sino también de todos los sfaradim. O sea, de buena parte de los faradim o de parte de los faradim, según las épocas. Es un partido sectorial religioso que evidentemente va a tener mucho más fuerza hasta el día de hoy que los ortodoxos ashkenazim. La política central de Shas era: nosotros somos los damnificados, nosotros somos los perseguidos, somos los invisibles y además somos tradicionalistas o religiosos. Esto ocurrió para las elecciones del 84. El 1 de noviembre del año 1988 se producen las elecciones para la 12ª Knesset de Israel.
No se producen grandes cambios en el mapa político. Lo que podemos ver es que el Maharaj se divide la parte del Mapam dentro del partido y se va a postular sola. Y también lo que vemos es que es vetado el partido político del rabino Meir Kahana y el partido Rakach de la extrema izquierda árabe, ambos dos acusados de, uno, negar el derecho a Israel a existir, en el caso de Rakach, y en el caso de Kaj, del partido del rabino Meir Kahana, de ser un partido racista. Actualmente, un partido político en Israel puede ser vetado para postularse a las elecciones siempre y cuando se pueda demostrar que niega el derecho a la existencia del Estado de Israel, es un partido que incita al racismo o es un partido que desde él va a ser utilizado el partido para hacer acciones ilegales, por ejemplo, mafiosas. En esos casos se puede decidir vetar un partido político. El partido Kaj es vetado y es sacado de la Knesset, igual que el partido paralelo, pero en el mundo, entre los partidos árabes israelíes comunistas en este caso. Estos son los resultados de las elecciones para la 12ª Knesset. Como podemos ver claramente, vemos que el bloque derechista recibe mayoría. Las personas están viviendo los días de la intifada y por lo tanto hay una sensibilidad mayor, y mientras que el Maharaj explicó durante la campaña electoral que ellos habían hecho la retirada israelí del sur del Líbano y ellos habían saneado la economía, lo cierto es que la gente no quería escuchar algo que había pasado hace 2 años cuando teníamos la intifada adentro. Y la política del Likud propagandística fue especialmente explicar lo que ellos veían que eran los árabes. En otras palabras, miedo, 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 y que la gente se sienta que hay que tener una política de mano dura con ellos. El bloque de derecha religiosa conjunto suma 65 diputados, o sea que tiene mayoría. El problema es que esta mayoría se consigue con el apoyo de partidos como Shas, que es el partido más grande del bloque religioso, que exige muchas compensaciones económicas para poder formar parte del gobierno, y de otros partidos políticos que lo que hacen es llevar al gobierno muy a la derecha o muy hacia la religión. Shamir, líder del Likud, no quiere algo así. Y no quiere por varias razones. Primero, Yasser Arafat, en su declaración de la independencia y en posteriores declaraciones, da a entender de alguna manera que él está dispuesto a aceptar la creación del Estado de Israel, o sea, la creación de Israel. El Partido Laborista y el Likud no se compran esas declaraciones y hay un acercamiento ideológico entre ambos. Por otro lado, Shamir no quiere depender de los religiosos. Y por otro lado también, Shamir no quiere entregarle a competidores cercanos en la cúpula de su partido, como por ejemplo Ariel Sharon y demás, puestos claves que hagan que estos mismos líderes pongan de alguna manera en tela de juicio su liderazgo. O sea, prefiere, en su ideal, otro gobierno de unidad nacional, pero como ellos, la derecha, son muchos más que la izquierda, son más, entonces van a decir, sí, gobierno de unidad nacional, pero esta vez sin rotación. Y la verdad es que Shamir lo que hace es hacer 2 cosas a la vez. Por un lado, promete que hace una coalición estrecha, o más chica, con los partidos religiosos, y está a punto de firmar con Agudat Israel, con los ortodoxos ashkenazim. Y a la vez negocia con Shimon Peres, líder, otra vez, del partido Maharaj, para hacer un gobierno de unidad nacional. A Shimon Peres lo que le va a ofrecer Yitzhak Shamir es que sea el ministro de Economía, y le va a pedir que el ministro de Defensa sea Yitzhak Rabin, que es visto dentro del Partido Laborista como el ala más derechista dentro del Partido Laborista. Y el ministro de Exteriores va a ser Moshe Arens. Cuando el Partido Agudat Israel se entera que Shamir ha hecho un gobierno alternativo de unidad nacional, ellos, las cámaras de televisión, lo filman a ellos cuando están decepcionados con la noticia. Agudat Israel se va a querer vengar de lo que les hizo Shamir, de cómo los humilló. Lo cierto es que se forma gobierno en Israel, un gobierno de unidad nacional, como dije, sin rotación. Estamos hablando del 23º gobierno de Israel, que actúa desde el año 1980 hasta el año 1990, y vuelvo a repetir, lo que nosotros tenemos entonces es un gobierno en donde los cargos claves son ministro de Defensa Rabin, ministro de Economía Shimon Peres, primer ministro
Yitzhak Shamir y ministro de Relaciones Exteriores Moshe Arens, que es un aliado de Yitzhak Shamir y que durante un periodo de tiempo Moshe Arens había renunciado al gobierno porque cancelaron un proyecto muy ambicioso de hacer un avión de combate israelí llamado Laví, y como él había sido el gran impulsor del proyecto y por un tema de recortes económicos era muy caro desarrollar el avión, se había cortado el proyecto. A cambio, Estados Unidos, que había exigido no tener la competencia del Laví, había prometido a Israel y le entregó aviones de combate F-16. O sea, Israel renunció a su avión de combate y recibió a cambio aviones de combate norteamericanos, y Moshe Arens renunció. Ahora regresaba en este 23º gobierno de Israel. ¿Qué tenemos entonces de este gobierno que duró solamente 2 años? Lo que tenemos es que llega al poder en Estados Unidos Bush padre. Y Bush tiene a su secretario de Estado, Baker, que no es muy amigo de Israel y empieza a presionar a Israel duramente, entre otras cosas con sanciones económicas o como que no va a ayudar a Israel si siguen las colonias judías allí. Y a la par, lo que tenemos es problemas internos dentro de este gobierno. Entre otras cosas, Ezer Weizman, que se encuentra con gente de la OLP y se enteran en el gobierno israelí gracias a los servicios de inteligencia, y Shamir quiere despedir a Ezer Weizman. Se opone el gobierno y el partido Maharaj, se oponen a esta posibilidad de despedir, y al final Yitzhak Shamir, primer ministro de Israel, decide despedir a todos los diputados y a todos los ministros del Maharaj, del Partido Laborista, de su gobierno. Yitzhak Shamir dice que tiene información fidedigna que Shimon Peres estaba intentando voltear al gobierno y formar un gobierno alternativo, cosa que es verdad. Lo que había ocurrido es que Shimon Peres negocia con los partidos religiosos, con esa brecha pequeñita de partidos religiosos que le pueden dar mayoría, para dispersar al gobierno, para un voto de desconfianza. Y el voto de desconfianza, por primera vez en marzo de 1990, logra voltear al gobierno. Una sola vez en la historia de Israel, un voto de desconfianza volteó un gobierno de Israel, y fue ahora en el año 1990 cuando Shimon Peres logra convencer a partidos políticos ortodoxos de votar junto a él para voltear al gobierno. Shimon Peres considera que una vez que volteó el gobierno va a caer y va a poder él volver a formar gobierno, con estos mismos que lo ayudaron al voto de desconfianza. Pero lo que ocurre es que Shimon Peres no logra formar gobierno nuevamente. Y una y otra vez lo intenta, incluso reúne a la Knesset y no lo logra. Y este fracaso de Shimon Peres de formar gobierno es conocido en la historia de Israel como el Targil HaMasriach. O sea, el hecho que huele mal, maloriente. O sea, Shimon Peres había logrado que lo que hizo Yitzhak Rabin en el año 76, de despedir a la gente del Mafdal para llamar una elección anticipada, sea llamado cínicamente como el Targil HaMavrik, o sea, el hecho maravilloso, creativo, brillante. En cambio, ahora, él que volteó al gobierno y que se dejó humillar por los ortodoxos, no logrando formar un gobierno alternativo, lo llaman los seguidores del campamento de Rabin y otros también el Targil HaMasriach, el hecho maloriente. Esto ocurrió en el año 1990. Las consecuencias de esto fue, evidentemente, que el presidente le tuvo que dar la posibilidad de volver a formar gobierno a otro diputado, en este caso, nuevamente, Yitzhak Shamir. Yitzhak Shamir sí vuelve a formar gobierno, el 24º gobierno de Israel. Sí vuelve a formar gobierno, hasta el año 92, que es el año en donde se va a volver a llamar a elecciones. Pero lo que sucede es que Yitzhak Shamir tiene que, para formar gobierno, ahora sí hace una coalición con los ortodoxos y con la extrema derecha. Y eso hace que personajes dentro del Likud, como por ejemplo Benny Begin, hijo de Menachem Begin, diga que meter a Moledet, que está a la extrema derecha, dentro del mapa político israelí, es contaminar al gobierno. Benny Begin después terminaría formando un partido con ese mismo que había dicho que había contaminado el gobierno. De todas formas, el gobierno israelí se tira muy hacia la derecha. Y otra cosa que ocurrió fue que esta decisión de hacer un voto de desconfianza provocó
que el parlamento israelí se convenciese que hay que darle más estabilidad al gobierno. Y lo que deciden es inventar una fórmula nueva, y la prueban, y es que a partir de ahora, a partir no del año 92, que eran las próximas elecciones, sino a partir del año 96, las elecciones iban a ser para primer ministro en forma directa. Y se iba a votar al primer ministro, que iba a tener la función directa de formar gobierno, y él iba a tener que hacer una coalición y recibir el voto de confianza del parlamento. O sea que los israelíes íbamos a votar con dos papeles, una para el primer ministro, que iba a formar el gobierno, y otra para la Knesset, para el parlamento, y ese parlamento iba a hacer una coalición que iba a apoyar al primer ministro. Supuestamente, y al gobierno, ¿no? Supuestamente la lógica de los que dictaminaron esa ley era que la gente iba a votar a los dos partidos igual, o sea, al primer ministro de un partido y a la Knesset del mismo partido. Lo que veremos más adelante es que no ocurrió así. Ese sistema de votación fue consecuencia del Targil HaMasriach. Se forma entonces el 24º gobierno de Israel, liderado por Yitzhak Shamir y con partidos religiosos y de derecha en Israel, y lo que ocurre es que en agosto del año 1990, Saddam Hussein en Irak conquista y ocupa Kuwait. Saddam Hussein estaba en serios problemas económicos después de la guerra que tuvo contra Irán entre el 80 y el 88. Pide primero a los países árabes que eleven el precio del petróleo para poder él sanear su economía y mantenerse en el poder. Los países árabes no quieren a Saddam Hussein y no elevan el precio del petróleo. Saddam Hussein decide recuperar un terreno que él creía que pertenecía a Irak, ya que Inglaterra había partido ese terreno y creado un país británico pro-occidental llamado Kuwait, que tenía grandes reservas de gas y de petróleo, y por lo tanto este país se independiza en el año 1961 y Saddam Hussein en este mes de agosto lo recupera por la fuerza. Y lo que ocurre es que todo el mundo se queja de Saddam Hussein. Y Estados Unidos, luego de la caída del bloque soviético, ve que él es el sheriff del mundo y por lo tanto él no puede permitir que un país como Irak, liderado por Saddam Hussein, conquiste un terreno, porque mañana va a venir, por ejemplo, España va a intentar conquistar o tomar por la fuerza Gibraltar, o va a venir Argentina y va a intentar recuperar las Malvinas. Todo eso el sheriff del mundo no lo puede permitir, y el primer acto que ocurre de rebeldía es el de Saddam Hussein en Kuwait. Entonces hay un ultimátum, y el ultimátum es: se tiene que retirar hasta mitad de enero de 1991. Se tiene que retirar sí o sí. Y mientras eso sucede, Saddam Hussein dice que él se retira, pero si Israel se retira de todos los territorios palestinos. O sea, él lo que quiere hacer es hacer un link, una conexión entre el problema de él y el problema palestino-israelí. O sea, él quiere presentarse al mundo árabe como que él hace lo que hace para liberar Palestina. El mundo árabe no compra ese argumento. Y el mundo árabe se alía en contra de Saddam Hussein. El único irresponsable que apoya a Saddam Hussein es Yasser Arafat, que está en Túnez y que ve como alguien lo apoya, pero ese alguien está en contra de todos los países árabes, incluso países como Arabia Saudita, que pagaban las acciones de la OLP por el mundo. O sea, Saddam Hussein está en contra de Arabia Saudita y Yasser Arafat apoya a Saddam Hussein, que quiere destruir a aquel que paga los sueldos de la OLP. Una locura. Saddam Hussein dice que él va a atacar a Israel. Él suponía que si atacaba a Israel, Israel iba a responder y todos los países árabes no iban a poder estar junto al campo de Israel. O sea, hasta el momento era Saddam Hussein contra todo el mundo árabe y las potencias occidentales. Si se metía Israel en la guerra, entonces se rompía esa alianza. ¿Cómo podíamos hacer?, decía Saddam Hussein, para meter a Israel en la guerra. Ataquémosla. Y lo que ocurrió fue cuando empezó la primera guerra del Golfo, Saddam Hussein dispara misiles en contra de Israel. Y dispara 39 cohetes, misiles Scad, que tenían capacidad de portar cabezas no convencionales, pero que Saddam Hussein no les pone cabezas no convencionales, y muchos de esos misiles, casi todos, van a parar al mar, por suerte. E Israel no tiene la capacidad militar para poder derribar los misiles en el aire. La población de Israel construye cuartos
para poder defenderse de una guerra química. Y cada israelí recibe una máscara de gas para poder respirar hasta que te avisen que hay que sacarse las máscaras porque el misil que nos disparó Saddam Hussein no es armas químicas. Y la política de Israel es, ¿qué hacemos? ¿Respondemos a Saddam Hussein o no? La política israelí realista de Yitzhak Shamir fue: si nos disparan con armas químicas, vamos a tener que responder, o si hay muertes de muchas personas, vamos a tener que responder. Mientras tanto, lo mejor es no responder para permitir que otros hagan el trabajo que le conviene a Israel, que es el debilitamiento y la destrucción posible de Saddam Hussein. Por suerte, murieron solamente 3 israelíes, 2 personas por inyectarse la atropina sin recibir la orden, 2 ancianos, y una persona por un misil directo que cayó en Ramat Gan. Pero la sacamos barata, en Israel la sacó barata. Militarmente hablando, Israel entendió que los misiles antimisiles Patriot que nos daban los Estados Unidos no servían para demasiado. Y fue ese momento que Israel decide desarrollar su propio misil antimisil, que hoy lo conocemos como el misil Flecha o Hetz, que ha demostrado ser excesivamente bueno, muy bueno. Israel tiene varios sistemas de misiles flechas, Flecha 1, Flecha 2, Flecha 3. Incluso uno ya ha derribado un misil en el aire disparado hace muy pocos meses desde Siria. Esa fue una consecuencia de la Guerra del Golfo. Cuando termina la Guerra del Golfo, el mundo descubre que primero Saddam Hussein se quedó en el poder e Israel va a planificar matar a Saddam Hussein. Pero el mundo descubre que los países árabes y las potencias e Israel están en el mismo bando y se llama a una conferencia de paz en Madrid en donde se reúnen Israel con cada país separado en negociaciones directas con cada país, pero también en un fórum general. Shamir va a la conferencia de paz de Madrid y ustedes pueden ver que atrás sobresale su viceministro de Exteriores, Benjamin Netanyahu, que cada vez tiene más poder dentro del Likud. En el año 91, la conferencia de paz de Madrid es el principio de las negociaciones directas con el mundo árabe, según lo que vemos ahora, y le dio impulso a un acercamiento. Sin embargo, a la vez que ocurría esto, no llegó a demasiado la conferencia de paz de Madrid. Donde más se avanzó fue en el caso del Líbano, pero con el Líbano no hay grandes problemas. El problema con el Líbano es que Siria quiere conquistar el Líbano y por lo tanto no se podía llegar a un acuerdo con el Líbano sin llegar a un acuerdo antes con Siria. Con Jordania tampoco había grandes problemas, pero Jordania no ha firmado un acuerdo sino firma antes otros, especialmente Siria. Como no se llegó a un acuerdo principalmente con Siria, entonces no se pudo avanzar demasiado en estas conversaciones. Pero es el comienzo. Paralelamente se abren las puertas de la Unión Soviética y empiezan a llegar un montón de inmigrantes judíos de la ex Unión Soviética a Israel. Llegan más de 1 millón de personas en los próximos años. Israel se llena de inmigrantes que hablan ruso. Israel tiene que invertir muchísimo dinero para poder captarlos. Es una enorme inversión y una genial inversión, porque los inmigrantes son algo bueno, principalmente cuando son inmigrantes de tanta calidad como son los inmigrantes de la Unión Soviética. También se produce la inmigración de otros etíopes, la operación Salomón, la operación Shlomo. Habíamos tenido en la mitad de los 80 la operación Moshe. O sea que tenemos grandes inmigraciones de judíos durante estos años. Tenemos un gobierno norteamericano, republicano, que es muy duramente anti-israelí. Y tenemos un partido político, el Likud, que transmite cansancio, que transmite corrupción y que ante todo transmite que no tiene tanta capacidad para poder parar la intifada y los atentados que se viven en Israel. En esta situación es que llegamos a las elecciones de 1992, en donde el gran cambio es que el Partido Laborista, después de años de gobierno de Shimon Peres, el partido se da cuenta que tienen que probar otra alternativa y el que tiene más prestigio para ocupar el cargo de jefe del partido es nada menos que, nuevamente, Yitzhak Rabin. Y el Partido Laborista logra poner como líder, gana las elecciones internas, Yitzhak Rabin, alguien que tenía fama de ser mucho más derechista que Shimon Peres, visto como la izquierda dentro de su partido, mientras que el Likud mantiene en el poder a Yitzhak Shamir,
así llegamos a las elecciones del año 1992, pero eso vamos a hablar en nuestro próximo encuentro. Gracias.